Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, nosotros en el último tiempo también hemos estado muy atentos respecto a lo que ocurre en la provincia de Biobío, en la provincia de Arauco, que ya cumplieron 4 años bajo estado de excepción constitucional, algo que obviamente ya dejó mucho de ser un estado de excepción. Ahora, lo bueno o positivo es que sí o sí los hechos de violencia han bajado durante los últimos también años y hemos tenido también menos ataques y menos víctimas también en ese sentido. Sin embargo, durante la semana pasada se dio a conocer una acción judicial que presentó la Fundación de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur respecto a la falta de servicio del Estado, precisamente con respecto a la protección de habitantes tanto en la provincia de Arauco como también en la región de la Araucanía. Así que para hablar acerca de este tema, cómo se ha estado trabajando, recordemos que en algún momento también hubo medidas ahí que tenían que ver de resguardo para las víctimas también del terrorismo, es que estamos en contacto con el presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo en la Macrozona Sur, Fernando Fuentealba, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Sí, Buenos días. no, usted por supuesto puede aceptarla. Bueno, Fernando, hagamos un repaso un poco de cómo han estado también durante este tiempo. Yo ya lo decía, al menos en la cifra, obviamente hay un balance positivo desde el punto de vista de que se han registrado menos hechos de violencia. Sin embargo, hoy día también pareciera ser que hay una preocupación respecto de cómo también el Estado está cumpliendo sus compromisos también de compensación entonces con quienes fueron víctimas también de estos hechos en el pasado. Sí, efectivamente ha existido un trabajo bastante bien coordinado entre las policías y en este caso la Armada, que es la responsable de la seguridad en la región del Biobío. Pero por otra parte, lo que se ha mantenido en el tiempo ha sido la falta de apoyo, una falta real, integral hacia la reparación a las víctimas que han sido afectadas por el flagelo del turismo durante muchas décadas y que siguen esperando. Aquí solamente en los distintos gobiernos, y soy categórico en decirlo, en los distintos gobiernos siempre se ha abordado el tema de la seguridad, del tratar de reducir los hechos de violencia extrema en nuestra región, principalmente en el cono sur de la provincia de Arauco, pero jamás se ha tratado el tema, seriamente el tema de que qué sucede con las víctimas que perdieron todo. Y recordemos, les recuerdo, Leslie, Bárbara, Ángel, que en la provincia de Arauco hay alrededor de 11 familias que están tipificadas como crimen de lesa humanidad, ya que fueron desplazadas por hechos de violencia, ataques armados y amenazas de muerte, y en algunos casos en 2 oportunidades. Y eso no se ha tratado. ¿Se recuerdan ustedes que han habido varias, y yo les denomino la publicidad política engañosa, cuando se formaban estas famosas mesas de diálogo por la paz y el entendimiento, que finalmente no se llegó absolutamente a nada, y las víctimas del terrorismo siguen en la misma situación de no apoyo, digamos, de no reparación a lo que han vivido, no solamente en el aspecto material, sino que también en lo psicológico y que muchos de nosotros hemos estado esperando el apoyo de la obligación que tiene el Estado por lo demás. Hemos visto cómo el gobierno anterior, a lo menos, fue capaz de entregar pensiones vitalicias a personas que participaron de un hecho específico, ¿no es cierto?, en el 18 de octubre, y las víctimas del terrorismo quedamos ahí mirando con con un grado de incertidumbre enorme. Fernando, buenos días. Ángela Bustamante por acá. En ese contexto, Buenos hoy días, Ángela. día hay una situación en el país, sobre todo fiscal, ya lo ha dicho la misma administración de José Antonio Kast, en donde se están haciendo revisiones de varios ítems. En ese aspecto, ustedes, o sea, es bien reciente, o sea, pensemos que José Antonio Kast va a cumplir 2 meses en el cargo, pero ¿tienen alguna luz de lo que puede pasar justamente con este ítem, por ejemplo, de pensiones, de reparación, más allá de lo psicológico, sino que también desde lo económico?
Sí, mira, yo la verdad que si bien es cierto, Ángela, como tú bien lo mencionas, este gobierno va a cumplir recién 2 meses en su gestión, pero recordemos que eh, cuando se toma en un partido o coalición determinada, se toma la opción o la responsabilidad de participar en una elección presidencial, ¿no es cierto?, para hacerse cargo de la administración de nuestro país, no es una preparación que es de 2 meses o tres. Yo creo que por lo menos un par de años y ellos sacaron claramente cuáles eran las problemáticas y supuestamente, a lo menos lo que nosotros pensamos, de que fueron capaces de ir detectando las personas adecuadas para formar los equipos de gobierno. Otra cosa distinta es lo que tú mencionas. Nosotros claramente apelamos a nuestro derecho como ciudadanos, ¿no es cierto?, y como organización, a exigir la reparación, porque la responsabilidad es del Estado el mantener el estado el Estado de Derecho. Y en nuestros casos, estando aún incluso bajo estos famosos estados de excepción, que debieron haber prestado mayor seguridad, eso no ocurrió y muchas personas fueron siendo atacadas y perdiendo su patrimonio. Entonces, nosotros vamos a agotar las instancias legales en nuestro país y si vamos, como bien lo mencionó el que está a cargo del equipo jurídico, vamos a llegar a instancias internacionales, pero aquí ya no podemos seguir nosotros esperando la buena voluntad política si esta aparece o no aparece. Aquí las responsabilidades están muy claras, están establecidas en la Constitución, ¿no es cierto? Y a eso apelamos. Mm. Y Fernando, específicamente con la acción judicial que ustedes presentaron, que tengo entendida que tampoco va a ser la única, en concreto, qué es lo que ustedes esperan conseguir? ¿Es una reparación económica específicamente o alguna otra acción de parte del Estado? No, principalmente es la reparación en lo económico para que las personas que lo perdieron todo, ¿no es cierto?, puedan a lo menos tener la esperanza de volver a reactivarse económicamente y emocionalmente. Sí, recordemos que aquí hay casos que son efectivamente muy inhumanos, por Mm, decirlo o tipificarlo de alguna forma. Principalmente como lo que yo les comentaba anteriormente, ujú. los casos de desplazamiento forzado, que por razones de ataques, te fijas, de ataques armados y amenazas de muerte, la gente tuvo que abandonar sus lugares de origen y en muchos casos, además perdiéndolo todo porque fueron víctimas de quema de sus casas y de sus vehículos. Mm. Y ahí entonces lo que se inició ya, creo aproximadamente el 2018, con este programa de reparación que incluía, por ejemplo, también el centro de atención a víctimas, donde se elevó un catastro, se entregaron ahí también algunas compensaciones. ¿Eso consideran que no ha sido suficiente? Lo que pasa es que eso jamás ha dado resultado, y lo Ujú. digo muy responsablemente. Jamás ha dado resultado. De hecho, les recuerdo que hubieron anuncios en los gobiernos anteriores donde se destinaban, yo recuerdo perfectamente, porque yo me he reunido absolutamente con todas las autoridades, aquellas que han tenido la voluntad por lo demás de reunirse con nosotros, los representantes reales de las víctimas, ¿no es cierto? Y pongo el ejemplo cuando el ex gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, se reúne con Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, y firman la entrega de los recursos de 6.400 millones de pesos, que fue muy comentado a nivel de medios de comunicación, para ir en reparación a las víctimas de nuestra región. No llegó ni un solo peso. Y eso lo digo responsablemente y que me los desmientan. Entonces, aquí la verdad, que la clase política sigue al debe, Mm. absolutamente sigue al debe. Sí, y han tenido ahora conversaciones, por ejemplo, en este caso o en su caso con el delegado nuevo de la provincia de Arauco, con Pedro Amarileo, por ejemplo, o algún contacto con alguna autoridad de esta nueva administración. Y sí, estuvimos un pequeño acercamiento, digamos, nada concreto, porque todavía efectivamente lo que manifiestan las propias autoridades recién electas es que todavía están en un proceso de asentamiento en sus cargos y todo, como siempre nosotros lo hemos escuchado,
una dependencia absoluta de lo que diga el gobierno central. Entonces, como todavía nosotros además estamos viendo ahí que nadie tiene una seguridad en sus cargos, eso nos produce bastante incertidumbre por lo demás. Yo tuve un encuentro con el presidente de la República en el acto que hubo en la localidad de Los Álamos, en el aniversario el homenaje que se le hizo a los carabineros caídos en la comuna de Cañete. Tuve la oportunidad de conversar con el presidente de la República, le solicité en forma personal que me reciba en La Moneda. También tuve la oportunidad de conversar con la ministra Steiner, con el fiscal nacional, etcétera, con todas las autoridades de alto rango, y espero que sea lo más pronto posible porque, insisto, la situación es crítica de las víctimas del terrorismo de la macrozona sur. Fernando, en ese aspecto, usted dice, bueno, que ha conversado con varios representantes de los distintos gobiernos que han querido, en el fondo, no solamente preocuparse de las víctimas de terrorismo, sino que de manera más macro de lo que ocurre ahí en la zona de la provincia de Arauco. Y así, varios gobiernos han presentado sus proyectos. Lo conversábamos también hace algunas semanas con el mismo delegado presidencial de la zona, la actual autoridad. Decíamos, bueno, el plan Arauca Avanza, se han presentado, ese es el que se me viene más rápido a la cabeza, por eso lo nombro, pero son muchos planes, pero lo que parece o lo que por lo menos se ve desde la ciudadanía es que cambia un gobierno y cambia el plan. Actualmente la administración de José Antonio Kast no tiene algo tan definido, tan claro como un plan en sí, pero ¿qué se puede rescatar de todo lo que se ha trabajado? Porque pareciera que viene un gobierno, trata de implementar algo, avanza, teníamos el plan Buen Vivir en la administración anterior, que confluyen varias ahí propuestas, pero se borra todo y volvemos como a cero todas las veces. ¿Se puede rescatar algo Mira, de todo este tiempo? no, yo la verdad que soy súper crítico, pero responsablemente crítico. No, primero yo quiero dejar bien en claro que la situación de las víctimas del terrorismo, nosotros no podemos politizar este tema, porque cuando tú sufres un ataque terrorista, a ti no te preguntan de cuál es tu ideología política o de tu religión que practicas, etcétera. Por lo tanto, no politizo el tema, que les quede súper claro, porque los políticos son muy sensibles hoy en día. Pero efectivamente, todo muy bien lo que tú mencionas, no han dado resultado por una razón muy simple, porque efectivamente no toman en cuenta, ¿no es cierto?, la visión que tienen las víctimas, sino que esto lo hacen desde el mundo político, normalmente en una oficina en Santiago, y que hay algunos creativos, ¿no es cierto?, que a veces nos da la sensación que son del comité creativo de Sábado Gigante, porque las cosas que hacen no están relacionadas con lo que uno vive diariamente. Entonces, son solamente palabras de Buenaventura, pero en lo práctico, jamás, a nosotros, por ejemplo, jamás no han incorporado. De hecho, les vuelvo a reiterar, en la última gran iniciativa que fue muy comentada en el gobierno anterior, fue la famosa Mesa por la Paz y el Entendimiento. Díganme, ¿qué se sacó en claro de eso? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque dejaron fuera a las personas que sí teníamos mucho que decir, ¿no es cierto?, acerca de varios puntos, digamos. Principalmente, y se los comento a ustedes, nosotros incluso tenemos desarrollado un plan de seguridad, pero no se nos consulta. Entonces, vuelvo a reiterar, esto pasa mucho en nuestro país. Aquí se toman decisiones en cuatro paredes y no se le toma la decisión, no se le toma la opinión a las personas locales en distintas áreas, y después uno ve los errores que se cometen, ¿no es cierto?, porque no le toman, no le toman la opinión a las personas afectadas. Nosotros tenemos muy claro cuáles podrían ser las medidas necesarias, ¿no es cierto?, los puntos que son los puntos críticos, porque la información la tenemos de primera fuente, digamos. Entonces, yo creo que aquí ha habido una falta, insisto, una falta de voluntad y una falta de seriedad real de abordar este tema. Este no es un tema menor, es un tema que afecta transversalmente, no solamente a las personas que son afectadas. Recordemos que aquí hay un daño
enorme a la parte productiva en la zona afectada, porque nadie quiere invertir en la zona, por mucho que bajen las cifras, pero sigue habiendo una sensación de inseguridad. Y eso lo tienen que de entender de alguna forma. O sea, yo recorro las comunas, recorro las provincias, las regiones, y en todas es el mismo relato. Miren, lo único bueno que puedo comentarles como primicia el día de hoy es que hay un caso muy emblemático en la ciudad de Victoria, en la Araucanía, de Roxana Carrut, que anoche estuvimos conversando justamente y estaba feliz porque recién pudo recuperar uno de sus campos, el de Santa Adela, que estaba usurpado, el cual ella tenía que ir arriba de una tanqueta para ir a visitar su terreno. Bueno, eso hoy en día, gracias a Dios, lo recuperó, pero ahí les voy a dar un ejemplo muy literal. Ella tuvo por muchos años tomado su terreno, su campo, y resulta que el Estado estaba volviendo a ser violento en contra de ella, ojo que esto se repite en muchos casos, que tienen sus campos tomados, usurpados, con amenazas, con disparos, y resulta que el Estado les sigue cobrando las contribuciones y amenazándolos con embargos, ¿no es cierto?, y remate de sus propiedades. Entonces, ¿se dan cuenta cuando yo les digo que efectivamente aquí no existe un trabajo real, una voluntad real de solucionar el problema de las víctimas? A ese es el mejor ejemplo que yo les puedo dar. Estamos conversando con Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación Víctimas de Terrorismo de la Macrozona Sur, a propósito de una acción judicial también que presentaron la semana pasada para poder solicitar también una compensación económica por parte del Estado. Fernando, en su caso en particular, cuando usted habla también de que obviamente lo que se pide desde el punto de vista económico es también para poder levantar desde el punto de vista de los negocios también que se perdieron a propósito de estos ataques en cada uno de los casos, dependiendo también su particularidad. En su caso en específico, ¿a usted le gustaría volver, por ejemplo, a instalarse en Tirúa? Específicamente ahí en No, Quillico. en mi caso personal yo no tengo ninguna posibilidad. Ya. Porque recuerden que yo tengo 3 homicidios frustrados en esa zona, por lo tanto, soy uno de los casos de desplazamiento obligatorio en 2 oportunidades. Ujú. Entonces yo no tengo ninguna posibilidad, lamentablemente, digamos. Mm. Lamentablemente, no es por gusto, efectivamente es por una recomendación de que De no no puedo volver a la volver a la zona. zona. Y no puedo volver a la zona por ningún motivo. Por ningún motivo. El último ataque fue un ataque bastante brutal. Recibimos ataque armado a mi vehículo en 2 puntos distintos. O sea, nos trataron de rematar con disparo y eso hace que efectivamente uno no tenga ninguna posibilidad de estar en un lugar así porque ya como que no solamente pierdes lo material, sino que pierdes esa seguridad o esa tranquilidad de estar en una zona que, insisto, todavía no está controlada. Lamentablemente todavía tenemos muchos grupos que siguen activos con un nivel de impunidad y que además, esto se lo comento, estos últimos días han lanzado amenazas de ataques en esta semana. Y ahí, Fernando, hay otras personas como usted que efectivamente ya no van a regresar dentro de la agrupación, pero siguen teniendo sus terrenos. ¿En qué situación está eso? ¿Siguen teniendo ligazón con la zona? ¿Vendieron sus terrenos? El desapego o el corte con con la zona es total como en el caso de usted, de los integrantes de la agrupación. Sí, obviamente hay distintos casos. Hay casos que efectivamente, como yo les mencionaba anteriormente, hay 11 familias desplazadas. Esas familias no tienen ninguna posibilidad de regresar a la zona. Hay otras familias que tienen usurpados sus terrenos y otros que por temor, porque les quemaron sus casas, qué sé yo, se han trasladado a otras ciudades. El caso de José Arriagada, que le quemaron, ¿se recuerdan ese caso? Que estuvo alrededor de más de 10 minutos bajo ataque armado con su señora y su niñita de 11 años, la cual las tenía al cubierto dentro de un closet, que lo hicieron salir con manos arriba con la esposa y la niñita,
y una vez que se subieron a su auto, cuando van saliendo de su casa, le disparan y posteriormente le queman totalmente su casa en Quirico. Ellos tienen un trauma enorme, pero un trauma increíble. Entonces, vuelvo a reiterar, aquí no ha existido un trabajo integral. Estas oficinas, famosas oficinas que ha creado el Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, de oficinas de respuesta a los hechos a las víctimas de violencia, Claro, la el verdad que apoyo han sido psicológico. solamente, claro, ni siquiera eso. Entonces, como les digo, aquí tienen que haber un apoyo integral. Hay muchas familias que no pudieron seguir cumpliendo con sus obligaciones, con sus hijos que tienen estudiando en la universidad, eh, tratamientos, tratamientos médicos. Te fijas, en mi caso, por ejemplo, el año pasado a mí toda esta situación traumática que he vivido, y no quiero ser autorreferente, pero es un poco para darle un poco el ejemplo, sufrí un cáncer, fui operado de cáncer y posteriormente, bueno, la oficina de víctimas se hizo responsable del pago de la operación, pero posteriormente la clínica hizo cobro de las famosas, de unas biopsias y como hubo cambio de gobierno, no lo pagaron, no lo cancelaron y en este minuto tengo una orden de embargo por parte de la clínica sanatoria alemán. Entonces, eso es lo que yo les comento. Esa es la realidad que están viviendo todas las víctimas. Entonces, un abandono, es solamente aparecen para las campañas, ¿no es cierto?, políticas, hablando sobre las víctimas, sobre el terrorismo y todo, pero después no existe un apoyo real. Eso Fernando, lo dejo categóricamente señalado el día de hoy. me quiero tomar de eso mismo, Fernando, para preguntarle si es que ustedes como agrupación, usted mismo también como quien encabeza justamente este grupo, se están fijando un tiempo para recibir quizás algún tipo de propuesta, plan o respuesta satisfactoria por parte de la administración de José Antonio Kast, porque en el fondo hoy día debería, si uno en el papel piensa, debería la nueva administración justamente allanarse bastante a las solicitudes de quienes son víctimas de terrorismo, justamente porque muchos políticos relacionados con este sector justamente han tomado las banderas de esta situación, han indicado que es una situación bien insostenible. ¿Ustedes se han fijado un plazo como para saber, como para insistir, presentar los planes, conversar? Porque decíamos, son 2 meses nada más, pero ¿cuánto tiempo van a esperar ustedes como agrupación que efectivamente haya un feedback que sea satisfactorio para ustedes? A ver, mira, nosotros en general tenemos 3 lineamientos como organización. Uno de ellos es, digamos, es tener la predisposición a la conversación, al diálogo, a las reuniones, etcétera, porque lo peor que puede pasar es que si uno no asiste, digamos, te puedan indicar posteriormente que justamente, bueno, usted lo invitamos, pero usted no participó. El segundo lineamiento es en lo comunicacional, es seguir, ¿no es cierto?, haciendo ver o, digamos, manteniendo la situación en los medios de comunicación para que no se olvide, porque aquí en Chile tenemos esa problemática. Y el tercer lineamiento es el que estamos adoptando hace pocos días, ya de iniciar las acciones legales pertinentes, porque ya no podemos seguir esperando la buena onda o la voluntad de algún gobierno en específico. Y yo les voy a plantear lo siguiente. En el caso de José Antonio Kast, en las elecciones anterior a cuando estaba en campaña con Gabriel Boric, él visitó Concepción y él viajó desde Concepción exclusivamente a mi casa en Cañete, porque ese fue el primer lugar que fui desplazado. Por lo tanto, él conocía perfectamente la situación que estábamos viviendo. Y le estoy hablando de cuando estuvo como candidato en la primera elección con Gabriel Boric. Por lo tanto, él conoce perfectamente la situación y que no ha cambiado en un ápice desde esa fecha a la actualidad. Aquí nosotros no hemos tenido el apoyo, lo vuelvo a reiterar. Entonces seguimos en espera de esto, y cuando tú hablas con las autoridades, te dicen, lo primero que dicen, mire, es que estamos viendo de dónde sacar los recursos, pero por favor, estamos hablando de un flagelo que es el terrorismo, ¿no es cierto? Y que estábamos en el lugar 17 en el mundo, y tenemos un Estado
que nunca ha tratado este tema de forma seria. Ahí tenemos una ley, ¿no es cierto?, que pasaron más de 4 años ahí, una ley que tiraron en el Congreso sobre justamente la reparación a las víctimas. Ahí quedó metida en un cajón, porque, insisto, utilizan estas situaciones, las utilizan solamente en época de campaña y después se guardan nuevamente, y resulta que, ¿qué pasa con lo que le pasa a las víctimas en su día a día, en lo que yo les comentaba, los compromisos que tienen? Porque además, las víctimas siguen recibiendo violencia. Y en esto quiero ser súper claro. Violencia del sector privado. ¿Por qué? Muchas víctimas que tenían compromiso con la banca, por ejemplo, ¿no es cierto? La banca, aún sabiendo que son víctimas, que le quemaron todo, perdieron todo, los siguen ejecutando, ¿no es cierto?, con demanda, insisto, y con embargo, etcétera. Y por otro lado tenemos el Estado, que sigue violentando, porque la gente está muy dañada. Ustedes podrían entender, ¿no es cierto?, que las víctimas tienen un daño psicológico grave y siguen con promesas que no se cumplen, pasan 4 años, no se cumplen, y nosotros tenemos claro que ya no, a lo menos no podemos seguir, vamos a seguir dialogando todas las veces que sean necesarias, pero por eso iniciamos las acciones legales, porque esto ya no podemos seguir 4 años más esperando si vamos a ver voluntad o no de parte de un gobierno determinado. Así es. El presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur, Fernando Fuentealba, en conversación con Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción acerca de esta demanda que presentaron a propósito de la falta de reparación que han tenido por parte del Estado y, por supuesto, exigiendo que se puedan cumplir también estas instancias. Muchas gracias, Fernando, por estar junto a nosotros y contarnos también y actualizarnos en qué está también finalmente la Fundación y, claro, el abandono en el que acusan también estar por parte del Estado. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día y saludos a los auditores que nos escuchan. A usted. Gracias, Fernando. Igualmente. Bueno, Hasta luego. es relevante justamente lo que nos mencionaba Fernando. Ojalá que se puedan ir retomando las conversaciones y retomando algunas acciones también que se han ido prometiendo o estableciendo y no partamos de cero, finalmente. Sí, no se parta de cero. sí. No, y más allá de eso, es una buena noticia, por ejemplo, que hoy día los hechos hayan disminuido, pero también no hay que olvidarse que hace un par de años entonces hay personas que sí fueron víctimas, que sí perdieron entonces sus viviendas, sí perdieron también su cotidianidad, sí tuvieron que, como el caso de Fernando Fuentealba, movilizarse del lugar donde vivían y que eso entonces trajo perjuicios económicos. Entonces, más allá de que hoy día sí estemos en una posición mejor, con una disminución de la violencia, pero sí hay personas que fueron afectadas en el pasado y que hubo un compromiso también de reparación lamentable respecto también a lo que menciona sobre el proyecto de ley, que claro, se presenta, pero ahí queda. Queda ahí. Así es. Bueno.